Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a GoToProjects, un programa donde vamos a estar compartiendo diversas asesorías que puedan ayudar a nuestros usuarios de la comunidad respecto a sus proyectos, a sus tesis o alguna solución tecnológica que quieran desarrollar. Así que en esta oportunidad vamos a ayudar a Juan, que nos dice: estoy en el octavo ciclo de mi universidad y aún no sé qué proyecto de tesis realizar. ¿Tienen alguna metodología para que se me ocurra alguna idea de proyecto? Y sí, la tenemos. Acá vamos a estar compartiendo en este vídeo esta metodología para que finalmente pueda idear una solución tecnológica o finalmente su proyecto de tesis. Así que te invitamos a que puedas ver este vídeo para que puedas saber un poquito más a cómo respondemos mediante esta asesoría a esa pregunta. La educación no es la misma de antes y la tecnología cada vez es más protagonista. En Making Home lo sabemos y te preparamos para ello, ofreciendo aprendizaje de fácil acceso a cualquier persona del mundo, con más de 100 proyectos tecnológicos, donde aprenderás desde fundamentos básicos hasta crear tus propios proyectos, con sus certificaciones, con testmaker capacitados, accesos ilimitados y mucho más. Aprende tu primer proyecto hoy en makinghome.com/proyectos. Bien, vamos a hablar entonces de justamente esta asesoría enfocada en responder a Juan, en brindarle alguna idea para que él pueda idear finalmente una idea o se le pueda ocurrir alguna idea de proyecto. Y para eso hay metodologías, ¿vale? Diversas metodologías que con el tiempo han nacido, pero hay una en particular que me gustaría detallar ahora. Finalmente luego voy a decir otras metodologías, pero ahora me gustaría enfocarme en todo un proceso que le puede llegar a servir, que es justamente el que están viendo ahora en pantalla, que es la metodología para idear proyectos, ¿vale? Para eso, iniciamos con que te hagas una pregunta, Juan, que es: ¿qué es lo que finalmente te apasiona? ¿Qué es lo que te apasionaría finalmente resolver? ¿O qué sectores te apasionan a ti que finalmente te puedes llegar a centrar? Ahora, algo importante también, porque esto también le puede servir a un público en general, es que entiendas que estando en una entidad educativa como es tu universidad, tienes que tener en cuenta de que en las universidades existen diversos temas enfocados a tu carrera que puedes elegir para tu tesis. Por lo tanto, tienes que consultar, o algo que te recomendamos es que consultes a tu universidad que respecto a tu carrera, qué temas puedes llegar a seleccionar. Una vez que te dan ese portafolio de carreras que tú puedes llegar a elegir, pues ahí finalmente puedes decidir qué es lo que te apasiona y en función a eso desarrollar un proyecto de tesis. O si no, ver algún tema que te apasiona, pero que de alguna manera asocies a esos temas que finalmente están dentro de tu carrera. ¿Ok? Luego de preguntarte eso que te apasiona, lo siguiente es que realices una investigación. Una investigación respecto a todas las diversas problemáticas que existen en función a eso que has elegido, ese tema que has elegido, o las diversas circunstancias, alcances que puedes encontrar respecto a ello. Entonces, en esa investigación, tú vas a encontrar estadísticas importantes, numéricas, valores cuantitativos, que te van a ayudar a entender cada una de esas problemáticas que has elegido. No te centres solo en una, céntrate en diversas problemáticas que puedes llegar a encontrar en esta investigación. Si bien has elegido un tema, no necesariamente por elegir ese tema tú vas a abordar solamente un problema de ese tema. Tienes que investigar cada uno de los problemas que pueden estar en torno a ese tema que has elegido. Nuevamente vas a encontrar en esa investigación valores cuantitativos en estadísticas, como también valores cuantitativos mediante la empatización. Porque es muy importante que veas también información al respecto y, si es posible, que en esa problemática puedas conversar con los usuarios que son parte de esa problemática, que viven esa problemática, y de ahí sacar valores cualitativos, un texto, una investigación en texto que te permita a ti sacar consideraciones más allá del valor cuantitativo que una estadística te lo brinda. ¿Está bien? Entonces, con toda esa información, tú lo que vas a hacer es abordar el problema. Y acá una metodología que inclusive en las tesis se utilizan, por ejemplo con la metodología del árbol de problemas, es que tú con el problema, ya habiendo identificado el problema que quieres llegar a resolver, tú lo que tienes que poner es saber cuáles son las causas que generan este problema y también los efectos que genera este problema. Todo problema viene arraigado de alguna causa que lo ha provocado.
¿vale? Y es muy importante que tú sepas también ese contexto para que tengas en cuenta cómo es que puedes llegar a resolverlo. Y luego, finalmente, el efecto que causa este problema, para también saber su nivel de impacto y saber qué otros posibles contextos resultantes tú puedes llegar a amortiguar o a prevenir resolviendo también este problema, ¿vale? Sabiendo esas dos cosas y armando tu especie de árbol de problemas, sabiendo las causas y el efecto del problema que has elegido, lo siguiente es que vayas a desarrollar un mindstorming de proyectos. Acá lo que tú vas a hacer es específicamente, habiendo detectado ese problema, habiéndolo entendido completamente bien, lo que tienes que hacer es una tormenta de ideas de proyectos que tú puedes abordar. Y para llegar a ser bien objetivos con esto, te recomiendo que dejes volar tu cabeza, que salgas de la caja, que no te encasilles, sino que empieces a botar todas las ideas que se te ocurran. No te limites a solamente tus conocimientos. Tú solamente bota las ideas que se te ocurran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una idea loca que se te puede ocurrir ahorita puede alimentar a que la siguiente idea que se te ocurra, porque ya lo vas a ver plasmado y escrito, y eso te recomiendo también, de que utilices plataformas que te permitan hacer esa tormenta de ideas, o si no una pizarra o una hoja, pero que vayas anotando cualquier idea loca que se te ocurra. Y esa idea loca, como te dije, al leerlo, se te puede ayudar a impulsar a que se te ocurra otra idea. Y así, en función a cada cosa que vas escribiendo, cada cosa loca que se te ocurra, puede impulsar a que se te ocurran más locuras. ¿Cómo es que limitas estas locuras luego? Es que desarrolles un FODA. ¿Qué es básicamente un FODA? Un FODA es básicamente el conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus alcances y límites de conocimientos técnicos que finalmente van a ayudar a desarrollar estos proyectos. Entonces, no veas las ideas en otra hoja, haz cuáles son esos conocimientos, esos alcances y límites que tú correspondes, cuáles son esas oportunidades que te encuentras a ti en tus conocimientos tecnológicos. Porque sabiendo eso, sabiendo y conociéndote tú muy bien, vas a poder ir al siguiente paso, donde acá ya filtras todo lo que hemos dicho, que es básicamente, primero, que filtres los proyectos. ¿Cómo vas a filtrar los proyectos? En función a tus conocimientos. Acá yo te recomiendo que hagas una especie de cuadro cartesiano en donde coloques cuál es el más asequible a que tú lo puedas llegar a resolver, pero también cuál es la solución más eficiente que dentro de todo ese mindstorming se te ocurrió, dentro de todo ese mindstorming de locura, se te ocurrió a ti realizarlo. Entonces ahí vas poniendo cada una de las ideas y la idea más asequible respecto a tus conocimientos tecnológicos y la que creas que es más eficiente a resolver el problema, esa selecciónala porque ese es el proyecto que tienes que realizar. De esa manera ya has filtrado tu proyecto y el siguiente paso es desarrollarlo, que ya empieces a desarrollar ese proyecto en función a lo que has ideado. En ese proceso de desarrollo no basta solamente con que desarrolles el proyecto y ya. Por lo menos ya tienes la idea, ya llegamos a este punto de que se te ocurra la idea y el proceso de desarrollo también es parte de ella y es lo que quizás más feliz te va a hacer realizarlo. Pero no basta con solamente desarrollarlo y ver que funciona, sino que el siguiente paso es que tienes que evaluar los resultados de este. Tienes que ver que en verdad ese proyecto haya resuelto el problema. Y el problema va a generar que te hagas muchas preguntas sobre cómo es que se puede llegar a hacer esto, qué se debe hacer para resolver esto, etcétera, etcétera. Entonces, en la evaluación de resultados, tú vas a hacer o validar mediante métricas, ya sea cuantitativas o cualitativas, si es que esa hipótesis en tu problemática se está resolviendo o no. Entonces, nuevamente, para saber qué métricas tienes que detectar o identificar, básate en la problemática que has elegido inicialmente, porque finalmente tu proyecto y el desarrollo de tu proyecto tiene que resolver eso, tiene que ser una solución a tu problemática. ¿Está bien? Y ya, hasta acá ya tienes una metodología, un proceso que finalmente te va a servir. Una nota importante es que siempre investigues, inclusive en el desarrollo del proyecto o en la ideación del proyecto, siempre investigues otras soluciones que se hayan hecho en el tiempo similares a la idea que tú has elegido para inspirarte y de esa manera puedas desarrollar tu proyecto a tiempo. Y no solamente copiarlo, por decirlo así, sino inspirarte en ellos para innovar, ya sea construyendo nuevas tecnologías en base a esa investigación que has hecho o en base a otros proyectos que ya se han hecho, haciendo tecnología inversa, aplicando otras tecnologías, sumando otras tecnologías, etcétera.
Finalmente, recuerda que la definición de innovación es hacer algo nuevo que sea de gran valor para el usuario. Y acá el usuario es parte de la problemática, que es en lo que te tienes que enfocar. Pero recuerda que no solamente se basa en que desarrolles un proyecto, sino que lo lleves al nivel profesional que éste merece para hacer una tesis de ingeniería, como tú lo estás solicitando. Es por eso que el siguiente paso, luego de evaluar los resultados, es que gestiones este proyecto, que menciones y seas consciente de cómo has llevado y gestionado todo este proyecto de manera adecuada, que desarrolles un lienzo donde hayas establecido todo un plan de gestión para la ejecución de este proyecto. Luego lo siguiente es que hagas un informe profesional justamente a este proyecto. Ahora, para la gestión del proyecto, yo te recomiendo que puedas quizás hacer un lienzo en Canva, como ves ahorita en pantalla. Este lienzo en Canva, que es una metodología de gestión bastante ágil, te puede servir a ti para saber los requerimientos que tienes en función de la problemática, saber cuáles son esas actividades que en progreso tú vas a ir desarrollando y finalmente cuáles vas terminando, de manera que puedas ir trabajando en paralelo. O si trabajas en equipo, sepa todo el equipo qué actividades se van trabajando en paralelo. ¿Ok? Y para el informe profesional, pues quizás te recomendaría un contenido que tenemos en la plataforma, que tú lo puedes ver, que es el informe profesional de proyectos tecnológicos, donde ahí básicamente te enseña cómo hacer ese informe profesional de tu proyecto y hacerlo mucho más profesional respecto a lo que tú te quieres abocar, que es tu tesis de ingeniería. Inclusive ese informe te puede servir como tesis de ingeniería, ya que tiene ese formato, tiene un formato de norma APA, etcétera, etcétera. Todas las consideraciones de una tesis de ingeniería. Luego el siguiente paso, nuevamente, es que no solamente se quede en un simple informe, sino que lo lleves a hacer una presentación del mismo, que inclusive te va a servir para tu sustentación de tesis profesional. Pero es muy importante que hagas una presentación, porque un proyecto no vas a saber si es realmente bueno o no, realmente eficiente o no, más allá de las métricas que has resuelto en la problemática, o no vas a saber cómo mejorarlo a otro nivel si es que no lo expones a un público general. ¿Y qué manera más adecuada que hacer una presentación para ello? Entonces el siguiente paso es que lo expongas, que aproveches ya sea estos medios como YouTube para exponer tu proyecto, empresas que exponen proyectos como la nuestra, que aprovechamos los proyectos que hace nuestra comunidad y lo exponemos en nuestros canales, en nuestras redes sociales, pedirle la asesoría a alguien que pueda revisar tu proyecto y que diga qué es lo que le parece. Nosotros también en GoToProjects, en esta serie, vamos a aprovechar muchos proyectos que han hecho para poder darle feedback respecto a ello. Y así, la idea es que te expongas para que finalmente recibas feedbacks constructivos que te van a ayudar a mejorar tu proyecto. Y con eso ya habrás terminado tu proyecto, ya habrás tenido ese proyecto profesional que requieres y que nos haces finalmente hincapié en este apoyo que nos has pedido. Asimismo, ya habiendo explicado toda esta metodología, que finalmente es una metodología y la mejor que nosotros consideramos para idear proyecto, que es todo este proceso que lo hemos detallado lo más posible y que te hemos dicho qué herramientas puedes llegar a utilizar para poder establecer parte del objetivo y llevarlo a un nivel profesional. También existen otras metodologías, como por ejemplo una metodología ágil para idear soluciones tecnológicas. Una de ellas es Design Thinking, por ejemplo. Lo que estás viendo ahorita es Design Thinking, que como ves es parte o en parte de lo que hemos hablado ahorita, que desde la empatización vienes a hacer un poco divergente la información, ya que es muy amplia la información que vas a obtener mediante la investigación, mediante la empatización. Luego, cómo la converges justamente mediante la definición de establecer la problemática. Y luego, según como nos dice el cuadro, se vuelve a divergir, ya habiendo detectado la problemática, gracias a esa ideación o esa tormenta de idea que vas generando para crear tu solución. Vas a desarrollar tu prototipo, tu proyecto, y luego de eso, con el test o con la evaluación de los resultados, tú vas a converger toda esa información que vienes investigando, inclusive ese brainstorming que has desarrollado, para que finalmente llegue a desarrollarse tu solución tecnológica. Pero no basta con eso. Esa es una metodología ágil que es, en resumen, lo que te hemos definido en detalle hace poco, ¿vale? Y que también lo puedes utilizar. Y respecto a la gestión de proyectos, porque como todo proyecto, ya sea que lo trabajes solo o acompañado de un equipo, siempre es importante que tú sepas una herramienta digital que te permita gestionar adecuadamente y sobre todo ágil tu proyecto. Y para eso te recomiendo la metodología Scrum, que es básicamente una metodología que te va a permitir a ti de manera ágil desarrollar una gestión de proyectos
ya sea que tu proyecto tenga un fin pronto, porque recuerda que la definición de proyecto es que tenga un inicio y un fin, pero hay proyectos que más allá de tener un fin respecto a una actividad, puedes seguir retroalimentándose y acá Scrum sirve muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que te dice Scrum? Es que primero escojas los requerimientos del usuario, y esto sirve bastante la empatización o haber encontrado el problema, para luego hacer un backup de todas esas actividades que son necesarias realizar como parte del proyecto. Luego de eso, lo que tienes que hacer es ir armando ese conjunto, ese producto, y luego pasarlo por una retroalimentación de trabajos, de desarrollo de estas actividades. Todas estas van a recibir constante retroalimentación, constante revisión, y en función a eso se van a ir trabajando para ver qué más se tienen que resolver. Pero hay algunas actividades que ya pueden ir saliendo como producto terminado o como parte de actividad terminada. Es ahí donde este producto funcional se revisa y se ve si es que esta tarea en verdad ha terminado o si necesita otra vez una retrospección o una retroalimentación. En función a eso vuelven al listado de planificación de actividades para que pueda volver a ser trabajado como parte de ese conjunto de actividades. Y así, esto lo que permite es que en paralelo se pueda llevar diversos trabajos. Y es una metodología de gestión de proyectos bastante ágil que te puede ayudar a ti. Y por último, como hemos dicho, es muy importante que también te llegues a inspirar de otros proyectos. Y qué mejor que recomendarte una base de datos de investigaciones o de tesis. Y para eso puedes visitar un conjunto de libros, como por ejemplo los que ves acá, de la ACM Digital Library, los e-libros, los de la EBSCO, los ProQuest, los Ciano Digital Universal, el Progress eBook Central, también la Bibliotecnia, la Ciencia Direct, Scopus, también la enciclopedia o EO, también el Kenovel, el Océano Digital Administrativo, Hobby Research, que son investigaciones específicas de Hobby, igual en educación, y Nat Geo, que es National Geographic, que también tiene todo su lienzo de investigaciones o de tesis, y que personalmente es el que más me gusta también. Todos estos contenidos, por ejemplo, lo hemos sacado de una universidad que nos parece bastante atractivo que esté realizando esto, que es la Universidad Ricardo Palma. Así que visita su página de la Ricardo Palma y vas a poder encontrar ahí diversas tesis. Asimismo, diversas universidades del Perú como del mundo en sus sitios web tienen recopilado una base de datos de investigaciones y de tesis. Nosotros te recomendamos que puedas investigar todos esos contenidos en función al tema que has elegido o en función al apartado o a la problemática que tú has seleccionado para poder inspirarte e innovar en nuevas soluciones. E igual también te recuerdo que en una tesis de ingeniería hay una sección que se llama estado del arte. Ese estado del arte es saber también en qué te has inspirado o qué tecnologías se han hecho anteriormente en función a las soluciones similares que tú has armado. Entonces esto es muy importante que también se señale en la tesis, porque el jurado que califica tu tesis ve en qué te has inspirado, qué soluciones también se han hecho en el tiempo para resolver esa problemática. Así que nuevamente la investigación debe ser una costumbre de todo profesional de tecnología, y creo que desde ya puedas utilizar todas estas herramientas para que te puedan llevar a generar esa innovación de solución. Y bueno, también espero que cada una de estas metodologías que te hemos contado te puedan llevar a servir. Finalmente son metodologías que te van a ayudar a idear ese proyecto que estás necesitando. Y esperamos con eso haberte apoyado en este GoToProjects específicamente para ti. Muchas gracias. Y esperamos también que les pueda servir a todo el público que ha visto este video. Si alguno de ustedes tiene también alguna necesidad, algo que quieran hacer sobre su proyecto, sobre su tesis o sobre alguna solución tecnológica, déjenlo en comentarios y a lo mejor pueden ser seleccionados para una de las asesorías de GoToProject. Así que ya nos estamos viendo la otra semana en otro capítulo más, otra asesoría más de GoToProject.